Las plantas de reprocesamiento son las responsables del 80% de los desechos en Europa. ¿Por qué reprocesar los residuos? En los folletos de Areva, el ciclo de combustión se presenta como un circuito cerrado. Esta tecnología se describe como una tecnología de reprocesamiento. Cuando se reprocesa una botella de cristal, se reutiliza el 100% de la materia. ¿Sucede lo mismo con los residuos nucleares? El grupo Areva nos permite visitar la planta de reprocesamiento de la Haag. El combustible nuclear usado, procedente de 58 centrales eléctricas de Francia y de algunos países extranjeros, llega a la Haag por tren y por carretera. Seguidamente, es descargado por unos robots en el interior de este edificio completamente hermético. Cualquier contacto con el combustible sería letal. Una vez descargado, el combustible se guarda en piscinas de almacenaje a la espera de su reprocesamiento. Debe someterse a un proceso de enfriamiento y perder parte de su radiactividad. Esta es una de las 4 piscinas de almacenaje intermedio de elementos combustibles. En esta piscina hay 9 metros de agua, 4 de los cuales se encuentran por encima de las cestas y nos protegen integralmente de la radiación. La propia agua está contaminada por las partículas procedentes de los reactores y se filtra de forma permanente mediante las bombas que se ven a lo largo de la piscina. ¿Cuánto tiempo permanecen almacenados los combustibles? Por término medio calculo que se almacenan durante un periodo de 5 años. Cuando sale de las piscinas de almacenaje, el combustible usado se corta y se disuelve. Mediante este proceso se separan los distintos metales. El resultado es un 95% de uranio, un 1% de plutonio y un 4% de residuos finales. El reprocesamiento no elimina, por tanto, la radiactividad, pero la concentra en el residuo final. Se trata de un residuo extremadamente peligroso que contiene el 99% de dicha radiactividad. Seguidamente se funde en cilindros de vidrio y se almacena en pozos. Si tomamos, por ejemplo, un reactor de 1000 megavatios, dicho reactor va a producir cada año 20 toneladas de combustible usado. Y a partir de esas 20 toneladas de combustible, nosotros vamos a producir entre 15 y 20 contenedores de vidrio. Es decir, un reactor producirá, en términos de residuos de alta actividad, el equivalente a esta superficie de suelo. Si eso lo trasladamos al parque nuclear francés, toda la electricidad de origen nuclear que consume Francia, el 80%, generará cada año únicamente esta superficie en términos de residuos de alta actividad. La superficie que ocupan estos contenedores de vidrio es relativamente pequeña, pero seguirán siendo peligrosos durante varios centenares de miles de años. El plutonio es reutilizable. Contiene grandes cantidades de energía. Mezclado con uranio, forma un nuevo combustible, MOX. Pero el mayor volumen de materia recuperada durante el reprocesamiento es uranio. Representa el 95% de los residuos. No pudimos averiguar qué sucede con él. Si el reprocesamiento es realmente un reciclaje, ¿cómo se reutiliza el uranio? ¿Qué se hace con el uranio reprocesado de la EDF? El uranio reprocesado se guarda en el centro de residuos de Pierre Lat. Y el cliente lo reutiliza en el momento que lo desea. Es una especie de depósito incorporado, una reserva de energía de materia prima, ya que la energía nuclear tiene la característica de ser una energía reciclable. A partir del momento en que el cliente nos lo solicita, el uranio se envía a otras instalaciones en los Países Bajos o en Rusia, donde se le somete a un nuevo proceso de enriquecimiento. El grupo Areva no dispone actualmente de esa tecnología, de modo que el uranio salido de la planta de reprocesamiento se envía a las instalaciones de Europa o de Rusia para ser posteriormente reinyectada en el ciclo. Parte del uranio francés va a Rusia. ¿Qué sucede exactamente con él? Vladimir Chuprov, miembro de Greenpeace Rusia, nos explica que el uranio es enviado a Tomsk, en el centro de Siberia. Decide venir con nosotros. ¿Por qué nos dirigimos a Tomsk?
Estamos siguiendo el rastro del hexafluoruro de uranio que viene de Francia. Nosotros suponemos que parte de ese material se guarda en vertederos nucleares en la Federación Rusa. No lo sabemos. Quizás podamos obtener más información en Tomsk. Buscaremos documentación, preguntaremos a las autoridades locales, consultaremos a los expertos y pediremos información a las ONGs locales. Intentaremos averiguar qué se hace con el material procedente de Francia. Emprendemos el increíble periplo que realiza el uranio reprocesado. Partiendo del mediodía francés, viaja 900 kilómetros en tren hasta el puerto de Le Havre. Luego, 3.500 kilómetros en barco hasta la ciudad de San Petersburgo. Y finalmente, otros 3.200 kilómetros en tren para acabar aquí, en Siberia Central. Cuando llega a Tomsk, este peligroso material ha recorrido más de 8.000 kilómetros. Alexei Tropov es el contacto de Vladimir en Tomsk. Le suministra toda la información sobre las actividades de la región. Me parece que por ahí hay... Cuidado, no hables muy alto. Los ferroviarios podrían fijarse en nosotros. Ajá. Y es mejor que no oigan lo que decimos. Lo que hacen habitualmente es transportar el uranio y los materiales radiactivos en dirección a Seversk. El transporte de uranio no termina en Tomsk. Continúa unos pocos kilómetros más allá hasta la central nuclear Tomsk 7. La ciudad está cerrada a los extranjeros. ¿Esa es la ciudad secreta de Tomsk 7? Sí, también la llamamos Seversk. ¿Cuántos habitantes tiene? Unos 125.000. Todo el perímetro está bien protegido. Sí, la ciudad secreta de Seversk y el complejo nuclear están completamente rodeados de alambre de espino. Y el terreno que rodea la planta nuclear cuenta, como es lógico, con medidas de protección suplementarias. Este es el tren. Seversk. Ese es el tren, sí. Ahí está. Acércate más. Bien, esta es la planta militar, con las torres de refrigeración. ¿Qué es esto? Ese es el lugar. Ese es el problema. Son los contenedores de hexafluoruro de uranio almacenados en territorio de Siberia. Y estos puntos que se ven son... ¿Contenedores? Sí, tienen 10 metros de largo, así que se pueden ver desde el espacio, alineados juntos al aire libre. Estos campos de contenedores se almacenan al aire libre sin ninguna medida de protección especial. Intentamos confirmar que se trata realmente de uranio. Permítame que le enseñe. Como no tenemos autorización para ir a Tomsk 7, quisiéramos enseñarle unas fotografías, a ver si puede explicarnos lo que se ve. Sí, esta es la ciudad de Seversk. Estos son los terrenos de almacenamiento. ¿Puede decirnos qué es eso? Sí, este es el centro de almacenamiento de hexafluoruro de uranio. ¿Y no es peligroso? No debería haber ningún peligro. Si hubiese sido necesario un techo, lo habrían construido. Entonces, ¿no constituye ningún riesgo para el medio ambiente ni para la salud? No, porque no hay fugas. Son contenedores estancos. El único riesgo es que un avión se estrelle contra ellos. En tal caso habría una nube contaminante. Pero se encuentran lejos de los barrios habitados. Si le soy sincero, tenemos un territorio tan vasto que el hecho de que algunas hectáreas estén ocupadas por esos contenedores personalmente no me causa la menor inquietud. ¿Qué se hace con el uranio francés una vez que llega aquí? Lo transformamos. Lo trasvasamos de los contenedores utilizados para el transporte a contenedores locales.
Luego lo enriquecemos con uranio 235 para que pueda servir de combustible a las centrales nucleares. Después de la transformación, el combustible se reenvía a Francia en forma de gas enriquecido. ¿Quiere decir que la totalidad del uranio que llega de Francia regresa otra vez allí? No, en absoluto. El 80%, puede que incluso más. No conozco la cifra exacta, pero en torno al 80% del uranio empobrecido se queda aquí, almacenado en nuestro depósito. Francia abandona toneladas de uranio empobrecido en una zona recóndita de Siberia. No es altamente radiactivo, pero sigue siendo el tipo de residuo que debe ser supervisado y almacenado en buenas condiciones. De regreso en Francia, EDF, propietaria de las centrales nucleares francesas, confirmó la información descubierta en Rusia. El 90% del material restante se deja en Rusia después de ser enriquecido. Y este nuevo dato cambia el resultado final del reprocesamiento. Después de ser enriquecido, el 90% del uranio restante no es reutilizable. Finalmente, resulta que el reprocesamiento de residuos permite reciclar únicamente un 10% del material, un porcentaje muy alejado del 96% anunciado por Areva, que utiliza esa cifra para presentar la energía nuclear como una energía reciclable. Este bajo nivel de reprocesamiento se logra a costa de un transporte peligroso, una alta contaminación y una lluvia radiactiva en el medio ambiente. La elección de esta tecnología es por lo tanto cuestionable. Solamente 3 países del mundo han escogido esta solución: Francia, Inglaterra y Japón. Pero eso no quiere decir que otros países hayan resuelto el problema de los residuos. En los Estados Unidos, las barras de combustible usado se guardan en el interior de contenedores reforzados y se almacenan alrededor de las centrales nucleares. Para muchos científicos, este es el mejor método, ya que se evita la manipulación y el transporte. Pero la técnica menos costosa y la más generalizada en el mundo es sencillamente dejar el combustible usado en grandes piscinas de almacenamiento a la espera de encontrar una solución final. Mis colegas y yo publicamos un informe en el año 2005 en el que analizábamos los últimos 25 años en materia de seguridad respecto al combustible usado y planteábamos la hipótesis extrema de un atentado terrorista. Y el problema fundamental es que el material se encuentra sumergido en piscinas de agua. Cuando se produce un drenaje forzado del agua, el combustible se calienta y se incendia. El fuego libera entonces enormes cantidades de radiación en el medio ambiente. Calculamos que un incendio de combustible nuclear usado podía causar más contaminación terrestre que Chernóbil, unas 4 veces más, en términos de zona prohibida. Es decir, cuando hay que evacuar a la gente y ésta no puede regresar a sus hogares. El área afectada sería unas 4 veces más grande que en Chernóbil. Por supuesto, fuimos objeto de ataques y denuncias por parte de la industria nuclear y del gobierno. El Congreso solicitó entonces a la Academia Nacional de Ciencias que realizase un estudio. Y en el año 2005 la Academia nos dio la razón. Dijo que no se podía obviar la cuestión y que había que tomarse el problema mucho más en serio. Alemania y Suiza han reconocido que las piscinas de combustible usado suponen un riesgo inasumible frente a la eventualidad de un accidente de avión o un acto terrorista. Alemania concretamente ha trasladado una gran parte de su combustible usado a zonas de almacenamiento en seco. El material se guarda en contenedores de hormigón en el interior de las montañas. Y si esta opción no es viable, se rodean de edificios de hormigón de gran espesor, de tal modo que si un avión se estrella contra ellos, no causaría ninguna fuga radiactiva y no se produciría un colapso. Nuestro gobierno se niega a hacer esto, principalmente porque cuesta dinero. Los franceses, como ya sabe, en la AK tienen armas antiaéreas. Tienen muchas piscinas de combustible usado allí, pero su idea es, bueno, derribaremos los aviones. No es la opción que hemos elegido en los Estados Unidos.
Al menos 450 piscinas con residuos radiactivos están diseminadas por todos los países que emplean energía nuclear. Cada central nuclear y cada planta de reprocesamiento dispone al menos de una. De manera que existen otros tantos lugares ultrasensibles que necesitan vigilancia. Los peligros asociados a la energía nuclear son cada vez más serios. La industria está mejorando sus sistemas de protección, así como sus medios de transporte, pero el terrorismo internacional supone un riesgo que no habíamos sopesado hasta ahora. El problema de los residuos radiactivos es cada vez de mayor envergadura. El temor a los residuos radiactivos pesa mucho en estas decisiones. Para recuperar la confianza de la gente, la industria nuclear debe proponer una solución. Las últimas investigaciones ponen de manifiesto que podríamos comenzar a ver el principio de una solución hacia el año 2050, gracias a la transmutación. Mientras tanto, la propuesta más reciente es enterrar los residuos en el subsuelo. La planta de Bure, en Francia, fue escogida para albergar un laboratorio único en el mundo. Un equipo de científicos está ensayando la posibilidad de almacenar los residuos a grandes profundidades bajo tierra. Bueno, vamos allá. Sí, ya está. Ya está. Vamos a descender a 490 metros, en medio de la capa de arcilla que estamos estudiando, que se encuentra entre 422 y 552 metros de profundidad. La recepción. El laboratorio se encuentra en el centro de una enorme burbuja de arcilla, escogida por su impermeabilidad al agua. En esta capa geológica vamos a instalar los residuos. Los de alta actividad y vida larga y los de media actividad y vida larga. Es decir, ¿residuos altamente radiactivos? Los residuos más radiactivos. De manera que lo que estudiamos aquí son las propiedades de confinamiento de la roca para confinar durante periodos muy largos, decenas de miles de años, cientos de miles de años, la radiactividad. ¿Por qué? ¿Porque estos residuos son peligrosos? Son obviamente residuos muy peligrosos y al cabo de varios miles de años los envases de los residuos sufrirán una degradación. Por consiguiente, es necesario que la roca asegure el almacenamiento de todos los productos radiactivos de manera que queden confinados durante el tiempo de duración del decaimiento radiactivo. El hormigón, acero inoxidable y vidrio que confinan la radiactividad terminarán desapareciendo. Los residuos se liberarán y se desplazarán lentamente a través de la capa de arcilla, emergiendo a la superficie. Los residuos serán peligrosos al menos durante 200.000 años. No deben salir antes al entorno. Los cálculos y decisiones de los ingenieros son vitales para el futuro. Hay que tener en cuenta que si el centro de almacenamiento se construye entre los años 2025 y 2030, tendrá un periodo de explotación de entre 70 y 100 años. Cuando termine esta fase, el centro será vigilado durante unos 200 años más. Después, si puede continuar siendo vigilado, lo será. Pero es posible que la memoria se pierda. Así insisto en que es importante que el centro de almacenamiento sea seguro, para que si se pierde la memoria no se produzca ningún tipo de daños. ¿Cabe la posibilidad de que un día un arqueólogo se encuentre con esos barriles? Existe el asunto de la memoria. Hay dos opiniones que han aparecido espontáneamente en el debate. Están los que dicen, no, es absolutamente necesario marcar la superficie bajo la que se encuentran los centros de almacenamiento con obras gigantescas. Tal vez obras de arte, porque el arte lo preservamos, nos acordamos de él. Es hermoso. Podrían ser pirámides o algo parecido. Y luego hay otros, también gente de la calle, que opinan, no, todo lo contrario, hay que banalizarlo, porque si dejamos una marca y no olvidamos dónde está, el hombre del futuro será igual de curioso que nosotros, y habrá un arqueólogo que se lanzará en busca del centro de almacenamiento. Esto resulta casi poético. Estamos dentro del ámbito de la ciencia ficción, y cualquiera puede estar equivocado o tener razón, pero no lo sabremos hasta dentro de 100.000 años. Pero en cualquier caso, es mejor confiar en el hombre o en la geología. La lógica del almacenamiento es estabilidad en la profundidad, aunque finalmente los residuos vuelvan a aparecer. ¿Qué aspecto tendrá este paisaje dentro de 200.000 años? ¿Habrá una ciudad, un mar de hielo, un océano o un campo de flores como hoy?
La energía nuclear nos exige considerar periodos de tiempo muy prolongados. 200.000 años significan más de 600.000 generaciones que deberán mantenerse protegidas de las actividades que estamos realizando actualmente. Los ingenieros parecen confiados, pero la responsabilidad es enorme. Deben garantizar la seguridad de 600.000 generaciones. ¿Podemos confiar en ellos?